Muy buenos días, buena jornada para recuperar terreno, sobre todo en los mercados. Todo parece indicar que el mercado americano abrirá con un entorno del 0,4% alcista después de la jornada de subidas de ayer. También Europa está viviendo un movimiento de recuperación importante. Por ejemplo, IBEX 35 en el entorno del 0,9-0,8%, Eurostoxx 50 en el entorno del 1%, 0,9-1% en un movimiento de inicio de jornada importante en el que la volatilidad está bajando en el entorno del 2%, hasta 16,80, a la espera de la Reserva Federal, que como saben es la clave fundamental. Pero compite y sobre todo vive conjuntamente con la reunión de los BRICS que arranca ya hoy. Cumbre de los BRICS con Rusia y con China a la cabeza, que abre ya la puerta a una incorporación de nuevos países. Fíjense, porque en las claves del día ese posicionamiento, esa fotografía alrededor de BRICS es la clave fundamental, junto con la venta de los bonos, que sigue aumentando, junto con Japón, que empezará a verter aguas de Fukushima y está tensando mucho la cuerda con la relación, con China. Ahora se entiende más la visita de Biden por la tensión que supone este movimiento realizado por Japón. Elon Musk, que ha hablado con Putin de manera directa para explicarle Starlink, se lo ha dicho la CIA, lo está diciendo New Yorker, y Alemania, que ya ve cómo va a entrar en esta inflación, lo vamos a ver enseguida en un gráfico, mientras se ve ya una caída de la rentabilidad, de los beneficios, por ejemplo en España, del 5% en el conjunto del año. BRICS, que se reúnen para dar entrada, aunque está la duda de parte de ellos. Está claro que China y Rusia, al mando de ese movimiento de BRICS, están a favor de la entrada de más países, sobre todo porque así, tanto económicamente como por potencial, los BRICS van a poder contraponer al G7 un modelo de orden mundial diferente, o al menos un planteamiento que pueda contraponerse al del G7. Es lo que busca China. Rusia busca esto, dinerito, busca extender influencia. Vamos a ver, porque el resto de BRICS, sobre todo Brasil, lo que tiene un poco de reparo, no miedo, pero reparo, es de perder la buena relación o el gran poder económico que le da precisamente esa relación con China y con Rusia. No quiere que la entrada de más significa que sea menos para, por ejemplo, Brasil. Ojo, porque la reunión de los BRICS abre con mucha fuerza una vez que tanto China como Rusia se abren a la incorporación de nuevos países, y son ellos los que están enfocando ese futuro de los BRICS. Ese movimiento de los BRICS va a venir alineado también con cuál es el plan que quieren poner encima de la mesa en el capítulo monetario. Se espera una declaración de desdolarización, se espera ver cuál es el camino, cuál es el modelo, cuál es ese proceso de desdolarización que tanto China como Rusia están poniendo foco durante el último año y medio, pero se espera un plan concreto. Por ejemplo, el papel que pueda tener el oro en ese proceso de desdolarización. No solo no es menor la reunión de los BRICS, que empieza y que va a intentar establecer un orden distinto o un planteamiento distinto, sino que es fundamental para entender de qué manera Rusia y China van a poder establecer una relación, unas bases sólidas en el medio y largo plazo en un entorno como el actual, con Taiwán, con la guerra de Ucrania, como elementos clave también del entorno geopolítico. Como les decía, hay una parte de los BRICS que todavía duda de si la entrada de más es menos para ellos, con Brasil a la cabeza. Pero ahora China y Rusia les tienen que poder convencer de que eso no va a tomar ese cariz, de que eso no va a ser así. La otra clave del día viene la reunión de Jackson Hole, donde escucharemos a Powell este viernes, comenzará el jueves, veremos todo el detalle de cómo los banqueros centrales ven el medio y largo plazo en este momento actual. Hasta que eso nos llegue, vemos un repunte en el mercado, vemos un sell-off importante, sobre todo de bonos, llevando los bonos, sobre todo el 10 años estadounidense, a máximos de 16 años ante esa perspectiva de tipos más altos durante más tiempo. Lo que significa que muchos gestores de fondos se han pillado los dedos en el inicio del año intentando pensar que el movimiento de subida de tipos estaba acabando y podían protegerse de una manera agresiva con la compra de bonos y dejar que la cartera funcionara simplemente. Eso ahora mismo está siendo un problema. Geopolíticamente nos surge un problema todavía más que, bueno, nos da una fotografía de por qué Biden estaba tan necesitado de la foto con Corea del Sur y con Japón. Japón ha anunciado que empezará a verter aguas de Fukushima al Pacífico el 24 de agosto. Ya, bueno, pasado mañana. China ya había amenazado que ante esa medida tomaría represalias, porque considera que el lugar donde sus buques pesqueros, por ejemplo, hacen un trato, hacen
una pesca importante de atún, no es el mejor lugar donde verter aguas que pueden o que tienen un contenido que pueda ser tóxico por culpa de venir de la central nuclear de Fukushima. Japón dice que tiene suficientes argumentos, estudios que dicen que eso no es así. Pero ustedes saben que el arte de la geopolítica internacional no es lo que diga un informe, sino el planteamiento que sobre todo se puede dar. Y China considera el movimiento de Japón una amenaza muy grande a sus intereses económicos. Y así se lo ha expresado durante los últimos 6 meses. Aún así, Japón, con el apoyo que viene de recibir de Biden, decide dar el paso adelante de Biden y Corea del Sur, sabiendo que la medida es una amenaza para China, sabiendo que la medida es un ataque para China, la toma Kishida en un momento complicado. A China le surge no solo el entorno de Taiwán, sino que le surge ahora una Japón que le está vertiendo problemas, en el sentido figurado, en un entorno donde China pensaba que tenía controlado la decisión que pudiera tomar Japón en ese entorno. Japón ha decidido no hacerlo, no hacerle caso a China y verter esas aguas el 24 al Pacífico. Con lo que la tensión va a escalar de manera inmediata. Y hay que esperar la reacción que ya venía muy amenazante de China alrededor de esa decisión de Japón de verter aguas de Fukushima, de la central nuclear, con el peligro, sobre todo alimentario, que conlleva para China. El otro punto importante viene de Elon Musk, que ha hablado personalmente con Putin para explicarle la relación de Ucrania y de Starlink. Lo señala New Yorker. Esa conversación fue con la CIA para explicarle por qué había tenido una conversación personalmente con Putin. Starlink estaba dando servicios al ejército ucraniano y Putin pidió una explicación para entender si Starlink era parte del conflicto. Elon Musk abrió la puerta, la mano, a que tanto Putin como Ucrania pudieran entender el servicio de Starlink como algo que pudieran usar, sabiendo que a Putin no se lo podía ofrecer de manera abierta por el gobierno norteamericano. Y ahí quedó más o menos todo ya hace muchos meses. Lo que se ha vertido ahora es esa conversación en la que se puede entender que Elon Musk puede ser en el medio y largo plazo una pieza clave, principalmente porque Putin le coja el teléfono ante una situación de tensión como la que se vivió con Starlink y Ucrania. De tal manera que esa conversación con la CIA, dice New Yorker, viene sobre todo a entender cuál es el papel futuro que puede tener precisamente Elon Musk en un entorno de negociación con Vladimir Putin y con Ucrania. De tal manera que habiendo sido un papel o haciendo un papel fundamental con Ucrania, Ucrania puede quererlo en la mesa de negociación. Una vez que Putin ha tenido esas conversaciones también con Elon Musk, Putin pudiera ver que Elon Musk puede jugar ese rol, ese papel. De tal manera que, dice New Yorker, la CIA ve con mucho interés ese posicionamiento de Elon Musk que pueda servir en el medio y largo plazo para todo el proceso de negociación. El otro punto fundamental viene alrededor de este gráfico. Fíjense, porque Alemania está esperando ya, sobre todo en el tercer trimestre, entrar en una estanflación que le deje en el conjunto del año en una caída del menos 0,3%. Lo que nos lleva a que justo en el momento en el que el deterioro empresarial va aumentando, Alemania ya viene con un caldo de cultivo muy negativo al que se va a enfrentar. Es decir, viene en una situación de estanflación con los beneficios empresariales cayendo, con una inflación todavía desbocada y con una situación de su Producto Interior Bruto que le puede encaminar, si los beneficios empresariales se dan peor de lo que se esperaba, en una situación de recesión económica bastante más grave que simplemente un entorno estanflacionario. Pero la clave fundamental es que este gráfico nos apunta que Alemania está perdiendo todo el elemento diferenciador respecto al resto de Europa. Fíjense en el resto de países europeos, fíjense en Francia, fíjense en España, y sobre todo está entrando la locomotora europea en un entorno estanflacionario muy complicado. Mientras se ve como, con los últimos datos, vemos que España, que fíjense que está a la cabeza de ese crecimiento, espera ya una caída del 5% de la rentabilidad en el IBEX y no en el IBEX. Es decir, encabezado por empresas sobre todo energéticas,
el capítulo de la caída de los beneficios empresariales a nivel nacional, aquí en España, es una de las claves fundamentales, no solo IBEX, sino también en empresas no IBEX que están viendo cómo solo servicios está consiguiendo aguantar una caída de beneficios empresariales que apunta a ser histórica. Y fíjense que en ese gráfico que veíamos antes era la economía que más estaba creciendo, por lo que empiecen a ver cómo puede ir el camino con el resto de economías europeas. Vimos el entorno alemán, el entorno holandés, cómo esa recesión ya estaba. Fíjense en este gráfico porque nos marca muy bien cómo está el camino de los bonos en ese nominal del 10 años americano, que si lo comparamos con la inflación estaría ya en tipos reales estando en positivo. Cita clave también para el inversor ver esos tipos reales comparados contra la inflación ya en esos términos positivos y mirando cómo ese pico que está marcándonos está provocando el sell-off en el conjunto o al conjunto del inversor, o le está marcando ese sell-off al conjunto del inversor. Pero fíjense el pico, sobre todo desde que hemos entendido que la Fed no va a frenar, no va a parar, no va a restringir el movimiento de subidas. Y un último apunte, que ha lanzado la embajada de Estados Unidos en Minsk, en el que alerta a los ciudadanos estadounidenses que salgan de manera inmediata de Bielorrusia y que lo hagan por los dos conductos que todavía están abiertos, por Lituania, por Letonia, donde pudieran todavía salir los ciudadanos americanos de Bielorrusia y que no se viaje de manera inmediata, mandando una alerta que está también marcándonos un poco el camino de una alerta precisamente sobre lo que puede venir desde Bielorrusia al conjunto de la guerra de Ucrania. Mercado en positivo, BRICS en el foco, vamos a estar durante todo el día aquí en Negocios Televisión con Sergio, con Marta Vilar, viendo todo el detalle de esa cumbre de los BRICS que arranca con fuerza, sobre todo con la entrada de nuevos miembros, y a la espera de Jerome Powell, donde tendremos ese especial con las palabras de Powell para analizarlo, para verlo, para entender hasta el más mínimo detalle de lo que Powell en Jackson Hole intenta marcarnos en la agenda del medio y largo plazo con esa subida de tipos de interés o esa permanencia de tipos de interés todavía altos. Vamos a ver cuál es su discurso, cuál es el planteamiento, qué es lo que los bancos centrales esperan para la última milla contra la inflación. Buen día y buen negocio.